Bueno, una vez más, bienvenidos. Estamos contentos de poder estar una noche más compartiendo la palabra de Dios, compartiendo este seminario de revelaciones del Apocalipsis que hoy tiene como título Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Oh, cuánto se ha dicho acerca de esto, cuántas películas, cuántas cosas, ¿no es cierto?, para meterle miedo a la gente. Pero nosotros tenemos que verlo como es, en el contexto que tiene en el libro de Apocalipsis, la explicación que tiene en la palabra de Dios y su cumplimiento también en la historia. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son parte de un paquete más grande que son los 7 sellos del Apocalipsis. Estos sellos están del capítulo 6 al 8 de Apocalipsis. Y nosotros encontramos de que nos dan acontecimientos, nos dicen cosas que son simbólicas, pero que también vemos su cumplimiento en la historia. Y esto ha servido también para guiar a los hijos de Dios a lo largo de todo este tiempo. Y el periodo que abarcan los 7 sellos es desde la misma ascensión de Jesús hasta su segunda venida. Así que fíjense lo importante que son estos 7 sellos. Nosotros vamos a ir repasando y obviamente que los primeros que aparecen, los primeros 4 sellos que aparecen, son los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero tenemos que ver de que cuando nosotros estudiamos los 7 sellos, los tenemos que comparar con las 7 iglesias del Apocalipsis, porque cubren los mismos periodos de tiempo que las 7 iglesias. Así como las 7 iglesias van hasta el final, hasta la venida de Cristo, los 7 sellos van hasta el final, hasta la venida de Cristo. Pero son periodos de tiempo que se van repartiendo desde la ascensión de Jesús, como es la iglesia de Cristo, ¿verdad?, en todas sus facetas de la historia. Desde que ha ascendido nuestro Señor Jesucristo ya han pasado 2000 años. Y bueno, vamos a ver entonces también en cuál de los sellos nosotros estamos viviendo en este tiempo. Ahora, vamos a ver un poquito las preguntas que tenemos para esta noche. La primera de ellas, bueno, a ver, ¿está funcionando? Bueno, a ver. La primera de ellas, ¿qué representan los caballos y los jinetes en la profecía? A ver, hoy andamos con algunos problemitas técnicos, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. ¿Qué representan los caballos y los jinetes en la profecía? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces Zacarías 1 del 8 al 10. Vi de noche a un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo entre los mirtos de la hondada, y detrás de él había caballos rojos, boveros y blancos. Entonces pregunté: ¿qué son estos, señor mío? El ángel que hablaba conmigo dijo: te mostraré lo que son. Y el varón que estaba entre los mirtos respondió: estos son los que Jehová envió a recorrer la tierra. Muy bien. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. ¿Y qué dice entonces el siguiente versículo en Zacarías 6, versículos del 2 al 5? En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos boveros rocios dorados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, muchas gracias. Nosotros encontramos entonces aquí lo que son. Y estos, según Hebreos 1, también versículos 13 y 14, establecen que los ángeles son espíritus administradores enviados por Dios. O sea, estos 4 vientos espíritus son ángeles que son enviados por Dios. Estamos con algunos problemitas técnicos, pero ya lo solucionamos. Enseguida más. Claro, son
son ángeles, estos 4 que hablan, ¿verdad? Sirven en 4 ocasiones importantes y 4 acontecimientos por los cuales tiene que pasar el pueblo de Dios aquí en esta tierra, y sobre todo comenzando, ¿no es cierto?, con la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién anunció a los 4 jinetes misteriosos? Apocalipsis 6, 1, 3, 5 y 7. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Cuando abrí el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Cuando abrí el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro en el que él montaba y tenía una balanza en la mano. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Claro, vemos ahí claramente que los 4 seres vivientes, también llamados 4 animales en algunas versiones de la Biblia, son un tipo de ángel que nosotros ya habíamos hablado de las clases de ángeles que hay en el reino de los cielos. Estos son conocidos como los 4 seres vivientes, también conocidos como serafines en el reino de los cielos. También están después, recordemos que en los ángeles también están los querubines, como era Lucero o Lucifer, que después llegó a ser conocido como Satanás o el diablo aquí en la tierra. Y después están los ángeles, que forman parte del ejército de Dios. Ahí encontramos las categorías que tenemos de los ángeles en la Biblia. Y el arcángel, como habíamos dicho, no es un ángel, sino que es Jesús, el que comanda a los ángeles, el que lleva adelante a los ejércitos del Dios viviente. Ahora, estos 4 seres vivientes tienen responsabilidades especiales en el reino de los cielos, están ante el trono de Dios, ellos se mueven junto con el trono de Dios, es lo que declara Ezequiel, es lo que declara Juan también acerca de estos seres vivientes. Ahora, hablando ya más que nada, ¿no es cierto?, entrando en los sellos, vamos a ver el primer jinete, el jinete del caballo blanco, de Apocalipsis 6.2. Ya vimos que son los 4 seres vivientes los que los anuncian, estos 4 jinetes. Pero vamos a ver un poquito más en detalle los sellos. A ver, ¿qué dice? Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Muy bien, es un jinete de caballo blanco, tiene un arco, salió venciendo para que también venza o para vencer. Ahora, este es el símbolo de la primera iglesia, de la iglesia de Éfeso que nosotros encontramos en la Biblia. Es una iglesia que está de blanco. El blanco tiene que ver con la pureza de la iglesia, la pureza del evangelio que lleva adelante, que predica. Nosotros tenemos que ver que en el primer siglo la iglesia cristiana tenía más de 6 millones de personas que formaban parte de la iglesia. Cuando se distribuyeron los apóstoles, los discípulos, a predicar la palabra de Dios, esta iglesia fue creciendo muy rápido, guiada por el Espíritu Santo. Ahora, esta iglesia predicó al mundo entero. Pablo murió diciendo esto, ¿verdad? Y lo vemos en Colosenses 1, versículos 5 y 6, en el versículo 23, ¿verdad? De que habían tenido éxito en la predicación del Evangelio. Pero todavía no era el tiempo de la venida de Cristo, porque era recién de lo que Él había revelado el primer sello. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hacía el jinete del caballo blanco? Apocalipsis 6.4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, acá hubo un error de escritura, esto debería decir caballo rojo, ¿sí? Pero bueno, es para probar también que estamos atentos, ¿no? Porque estamos en el segundo sello. Claro, en el primer sello, nosotros en el caballo blanco, la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Como ya vimos en la primera iglesia, que había perdido el primer amor, ¿sí? Pero acá vemos que fue el caballo rojo, ¿sí? No blanco, sino que usted lee blanco ahí, dice rojo. ¿Sí? Si lee blanco ahí, dice rojo, ¿verdad? Entonces dice, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra.
y que se mataran unos a otros. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque claro, este es el símbolo que adecúa a un periodo muy terrible de persecución del Imperio Romano, cuando estuvieron persiguiendo a los cristianos, a los hijos de Dios, claro, en lo que tiene que ver con los siglos segundo, tercero y el principio del cuarto, la primera parte del cuarto siglo, ¿verdad? Todo esto hablando de hace ya muchos años atrás. Pero claro, tenemos que ver de que este periodo está cubierto por la iglesia de Esmirna. Dios emplea el color rojo, aunque usted lea blanco acá, no, es rojo, ¿sí? Vamos a probar, no estoy loco, sino que simplemente para probar su fe, ¿no? Ahí dice blanco, tiene que decir rojo, usted tiene que ver rojo. Y el color rojo, claro, estaba simbolizando, en la palabra de Dios, ¿qué simboliza el rojo? Simboliza guerra, matanza, persecución, derramamiento de sangre. Claro, y nosotros encontramos de que encima el caballo rojo tiene una espada en la mano. Claro, y esa espada en la mano representa la persecución de los verdaderos creyentes de Dios, aquellos que se aferraban a la palabra de Dios, que se aferraban al amor de Cristo, y ahora el Imperio Romano los estaba persiguiendo, los estaba cazando de una forma terrible, de una forma espantosa. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué usó Dios un caballo negro en el tercer sello? Vamos a buscar en Hechos 26, 18. ¿Qué dice? Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí perdón de pecado y herencia y entre los santificados. Muy bien. Y entonces vamos a buscar Juan 12:35. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: andad aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Muy bien, entonces fíjense algo bien interesante, dice: de las tinieblas a la luz, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Bueno, en la Biblia, el negro está relacionado con las tinieblas, con la oscuridad, ¿sí? Y está relacionado justamente también con un periodo de oscuridad espiritual. Las tinieblas, el negro, ¿no es cierto?, tiene que ver con las tinieblas espirituales. Y claro, y sobre todo con lo que es el periodo de este sello, que es la apostasía y el error. Porque claro, si ustedes ven, recordamos que en el jinete 1 estaba de blanco. Claro, la iglesia estaba pura, la iglesia estaba predicando el Evangelio, pero acá hay oscuridad, acá hay apostasía, acá hay error, ¿sí? La iglesia durante los siglos IV y V, que es lo que estamos hablando en la primera parte del siglo VI, claro, se volvió muy popular. Se volvió muy popular, mundana y finalmente muy corrupta cuando se unieron la iglesia y el Estado. Claro, porque el caballo negro en su mano, el jinete, tiene una balanza y esto simboliza la unión entre el Estado y la iglesia. Representa la iglesia del periodo de las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo. Ahora, hay un montón de paganos que entraron a la iglesia con todas sus prácticas. Claro, porque antes los cristianos no tenían estas prácticas y de repente empezaron a tener prácticas, un montón de tradiciones paganas, se empezaron a mezclar con el cristianismo. Ahora, lo que pasó es que justamente el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se quiso mantener pura y fue perseguida por aquellos que querían introducir sus tradiciones, las cuales traían de sus ritos, sus liturgias, sus enseñanzas, sus tradiciones de sus iglesias paganas. Entonces, los que querían mantener solamente la enseñanza de la Biblia se vieron perseguidos por estas otras personas. Ahora,
Bueno, ahí que tenía en su mano el caballo negro. Bueno, yo lo dije, pero lo vamos a leer para que conste en acta, como si tuviéramos un juicio, ¿verdad? Para que no haya ninguna duda. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y veré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, ahí está la balanza y el tema del hambre, ¿verdad? Simbolizando el hambre. Bueno, tenemos ahí entonces la balanza, como habíamos dicho, tenía una balanza en la mano y representa la unión entre el Estado y la Iglesia. Claro, el cristianismo llegó a ser la religión principal o la religión oficial de Constantino en esa época. Imagínate cuándo estamos hablando, ¿sí? Y Constantino tenía su religión oficial, que era la adoración al dios Sol, y también absorbió el cristianismo y la puso dentro del orbe de su religión. Pero no es de que el cristianismo mantuvo su postura o sus enseñanzas, no, como ya tenía esta influencia pagana, estas tinieblas, esta oscuridad, ¿verdad? Todo esto se metió dentro de la iglesia. Y ahora se da la descripción del alimento pesado por un denario, ¿verdad? Donde había un hambre terrible. Pero ese hambre terrible es un hambre de la palabra de Dios. Como dice en Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, dice así: ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y esto se cumple en esta época terrible, en este periodo de estos casi 3 siglos, donde justamente había escasez, había hambruna de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios había sido menospreciada y lo que se había ensalzado era la tradición y lo que imponía en ese entonces el emperador. Ahora, hablemos un poquito de los mártires de Jesús. ¿Quién montaba el caballo amarillo? ¿Sí? Apocalipsis 6:8. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía un nombre, por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien, su nombre era muerte, dice, y el Hades, el sepulcro, ¿verdad? O la tumba, lo seguía. Claro, la palabra Hades en griego significa eso, tumba, sepulcro. Ahora, el caballo amarillo, el jinete, ¿no es cierto?, era la muerte, este color, ¿no es cierto?, que simboliza enfermedad, que simboliza, ¿no es cierto?, pestilencia. Ahora estamos más que nada de lleno en la edad oscura de la humanidad, conocida como la Edad Media o Edad Oscura. Claro, en esta época murieron millones y millones de hijos de Dios destruidos por la espada, el hambre, las bestias y otros crueles métodos de tortura. En este periodo está cubierto por la iglesia de Tiatira. En las 7 iglesias, ¿verdad? Este es el periodo de la iglesia de Tiatira, que va desde el VI siglo hasta el siglo XV. Y es una época en donde también la palabra de Dios parecía haber muerto. Los que tenían acceso a ella eran solamente los que la manipulaban. La enseñanza era a través del latín, una lengua que la gente no hablaba. La gente del pueblo, ¿verdad?, no podía manejar la palabra de Dios, no podían tener acceso a ella. Ahora,
en lugar de que fuera el gobierno, el Estado, el que persiguiera a la iglesia, ahora era la iglesia a la que perseguía a los que predicaban, los pocos que quedaban para predicar la Biblia. Algo increíble, pero cierto, pero real. Se crearon hordas, ¿verdad?, para poder perseguir a los verdaderos cristianos. Bueno, en esta época es cuando surgen también, al comienzo de esta época es cuando surgen también las luchas en contra del Islam, en contra de los musulmanes, en guerras sin sentido, solamente para tener la supremacía. Sí, aquí es donde comienza este odio hacia el cristianismo, de otras religiones, porque el cristianismo se embanderaba de la cruz y de la espada para imponer su voluntad, pero claro, no todos los cristianos eran así. Y los cristianos que mantenían las enseñanzas de la Biblia eran perseguidos y eran tratados también como herejes por esa iglesia que los perseguía. Esto fue profetizado por Jesús en Mateo 24 y por otros escritores bíblicos como Daniel, en Daniel 7, versículos 21 y 27, ¿verdad? En Apocalipsis, esto está en Apocalipsis 13, Apocalipsis 12. Así que está bueno ver de que la palabra de Dios nos advertía de esta oscuridad. Ahora, qué lindo, ¿no es cierto?, saber de que los mártires que murieron en esta época y los que han muerto también en otras épocas por predicar la palabra de Cristo, van a tener un lugar junto a Él en el reino de los cielos, como dice Apocalipsis 7, versículos del 13 al 17. Ahora, como vos sabés, no podemos leer todos los versículos por falta de tiempo y estamos cubriendo periodos de historia extensísimos. Estamos tratando de llevar en este seminario, mostrarte los 7 sellos para que vos puedas comprender y tener una introducción de todo esto que se puede aún profundizar aún más. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué vio y oyó Juan bajo el 5.º sello? Apocalipsis 6, versículos del 9 al 10. Cuando él abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga para nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy bien, este también fue un periodo de mucha persecución de los hijos de Dios, donde murieron muchos hijos de Dios. Y fíjense que dice: bien las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Los oyó clamar a Dios para que vengaran su sangre. Ahora, todas estas imágenes simbólicas nos hablan de mucha persecución, de mucha muerte de los hijos de Dios, porque eran creyentes en la Biblia. No se querían doblegar ante las enseñanzas religiosas de la religión popular de esa época, sino que querían mantener su fe y la predicación de la palabra. Ahora, si ustedes le prestan atención, aquí hay un detalle, claro, porque la sangre de ellos estaba clamando, al igual que como dice Génesis capítulo 4, versículo 10, que se los voy a leer, dice: Jehová le dijo, obviamente a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Abel, clama a mí desde la tierra. Así como Caín fue contrastado por el Señor, hablándole que su sangre clamaba, usando una metáfora, usando una forma de hablar simbólica para poder hablar a su corazón. Esto también, este relato de Apocalipsis sobre los hijos de Dios que murieron durante el 5.º sello por millones, porque no fue solamente en Europa, fue en Asia, en África, en América, ¿sí? Después, obviamente, esto después se traslada a América, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros estamos hablando de la época de la Edad Media, el descubrimiento de América se da en ese contexto y las masacres que se llevaron también aquí se dan en ese contexto. Y es bueno no olvidar lo que es la historia, lo que ha sucedido durante tanto tiempo. Ahora,
hay otra pregunta con respecto a los mártires, que es la pregunta 9. ¿Cuánto tiempo debían reposar antes de recibir su recompensa? Apocalipsis 6:11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muchos como ellos. Claro, hay un poco de tiempo, es un tiempo indeterminado, no se sabe cuánto es, específicamente hablando, pero sí dice hasta que se completaran sus consiervos que también habían de ser muertos, justamente por mantenerse en el camino de Dios, mantenerse en las enseñanzas de la Biblia. Ahora, los mantos blancos, las vestiduras blancas que reciben, indican la victoria de los mártires, como aparece también en Apocalipsis 19:8 y en el 3:5, Apocalipsis 3:5. A ver, todo esto nos lleva a nosotros a ver de que ellos tienen que descansar por un tiempo en la tumba hasta que reciban la recompensa junto a todos nosotros cuando Cristo venga nuevamente a la tierra para recompensar a todos sus santos. Tal cual como dice Hebreos 11, versículos 39 y 40. El quinto sello cubre el mismo periodo también de la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, que cumple la función de llegar hasta el siglo XVIII, ¿verdad? Ahora, esta horrible persecución del cuarto sello se trasladó hasta el quinto sello del cual estamos hablando y gracias a Dios eso fue cortado justo antes de que ocurriera la reforma. Claro, entonces durante la reforma la iglesia perseguidora fue perdiendo poder y entonces gracias a eso hoy podemos nosotros tener la Biblia en nuestro idioma, ¿sí? Gracias a que gente valiente como Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, dejaron el monasterio para llevar la palabra de Dios, para poder traducirla al idioma español. Y así como tantos otros que Dios despertó en esa época a través de la Reforma y que fueron baluartes que nosotros hoy podemos agradecer a ellos por su valentía a costa y a riesgo de su vida. Por eso tenemos que recordar todo esto, no podemos olvidar lo que le ha costado a las personas, lo que le ha costado a los hijos de Dios que nosotros hoy tengamos la Biblia y que la podamos estudiar libremente. ¿Por qué tienen miedo de estudiar el Apocalipsis? ¿Quién los está persiguiendo para estudiar el Apocalipsis? ¿Quién te dice, tenés una Biblia en tu casa, te vamos a quemar, te vamos a matar a vos? Eso pasó en la Edad Media. Hoy no está pasando. ¿Por qué la gente le tiene miedo? ¿Por qué siguen pensando algunos de que si lees la Biblia te vas a volver loco o que te vas a volver un fanático? No. Si tenés la Biblia al alcance de tu mano, disfrutá de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algunas señales que tienen que ver con el sexto sello. ¿Qué sucesos ocurren cuando se abre el sexto sello según Apocalipsis 6, versículos 12 al 13? Miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera hecha sus higos, cuando es sacudida por un viento fuerte. Claro, nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, 14, de que, claro, el Señor dijo, sean por señales para las estaciones. Claro, sean por señales. Y claro, han sido por señales también para nosotros, para saber cuándo fue la apertura del sexto sello. Y todos estos son acontecimientos que están registrados también por la historia. El gran terremoto de Lisboa, por ejemplo, que involucró Europa, África y parte de América. Algo impresionante, el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad.
¿Cuándo sucedió esto? Bueno, exactamente el 1 de noviembre de 1755. Ahí fue que ocurrió el terremoto más devastador de la historia de la humanidad. No ha habido otro terremoto como este. No ha habido otro. Solamente va a haber uno más, que ya lo vimos, pero que va a ocurrir justo en el momento de la venida de Cristo, ¿no es cierto? De ahí con la séptima, pero lo vamos a estudiar más adelante también, que es con la séptima plaga. Pero hasta el momento, este es el terremoto más devastador. Y si vos ves, inclusive podés ingresar a internet en los registros de terremotos, porque están registrados los terremotos en su magnitud, vas a ver que este es el más devastador de toda la historia humana desde que se tiene registro. Ahora, el día oscuro, ¿no es cierto? El sol, cuando el sol se puso como negro, ¿sí? El día oscuro ocurrió el 19 de mayo de 1780. Claro, nosotros tenemos que ver que bíblicamente hablando, proféticamente hablando, el tiempo del fin comienza en 1798, pero la apertura del sexto sello se da por etapa en un periodo de años, porque claro, no es de que cada sello se abrió exactamente en un año, sino que hubo una franja de tiempo, y hubo una franja de tiempo que cubre el sexto sello. Pero el sexto sello se empezó a abrir en 1755. El día oscuro, el 19 de mayo de 1780, claro, uno dirá, ¿pero qué es un día oscuro? Bueno, en gran parte de Norteamérica, a media mañana, el sol se oscureció a tal punto que los animales se fueron a dormir. La gente tuvo que encender las velas, las lámparas que tenían, porque en esa época todavía no existía la electricidad. Ustedes saben que la electricidad empezó a existir recién en 1850. ¿Tá? Y solamente en 1875 el 25% de Estados Unidos tenía electricidad. Y desde allí se empezó a distribuir al mundo entero. Pero ahora, en 1780 todavía la gente se alumbraba con lámpara. Y claro, la oscuridad era total. Y claro, ¿y qué pasó? ¿Por qué esto es un evento que llama la atención? Porque la gente se volcó a la Biblia para ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, si había alguna forma de explicar esto. Ahora, hubo otro hecho, ¿no es cierto?, que la luna se puso como sangre, y uno dirá, no, pero bueno, en mayo, en septiembre está la luna rosada, esa que dicen que son las lunas rojas. No. Momento. Si bien eso es un hecho astronómico que ocurre todos los años, este es un hecho sin parangón, porque, claro, no tiene comparación debido a que es roja como sangre, no ese colorcito así amarillito o rosadito que le vemos a la luna. Esto es rojo como sangre y fue registrado en la historia el 19 de mayo de 1780. Cerca de la medianoche sale la luna, ¿no es cierto? La oscuridad era extraordinaria y la luna apareció roja como sangre. Claro, ¿por qué aparece esta luna así? Porque simbolizaba la culminación de una época sangrienta, 1260 años de persecución y muerte de los hijos de Dios, donde millones y millones de personas murieron por creer en la Biblia, por pensar diferente, por decir que tenían otras ideas. Eso es lo que nosotros conocimos como la edad oscura de la humanidad. Ahora, la caída de las estrellas. La caída de las estrellas fue el 13 de noviembre de 1833. Y bueno, uno podría decir, bueno, las Perseidas que se ven cada 33 años, o todos los años que se ve un grupito de estrellas donde se pueden ver con telescopio y a veces a simple vista. No estamos hablando de ese evento. Este evento se registró en la historia el 13 de noviembre de 1833 porque era tal la cantidad de estrellas que caían por minuto
de que la gente podía salir a la calle a las 10, que surgió, o sea, no fue un ratito como se ve en la lluvia de estrellas, que uno se levanta en la madrugada y las puede ver, como yo las he visto, ¿verdad? Que son muy bonitas, que parecen chispitas, ¿no es cierto?, en el firmamento. Me parecen muy bonitas, ¿verdad? Pero esto fue en todo el cielo, cubría, y hay un detalle, duró 5 a 6 horas y la gente podía salir a la calle y leer el diario sin problema. Algo impresionante que fue registrado por los diarios de la época y por las personas de esa época, donde realmente se asustaron mucho y muchos pensaron que había llegado el día del juicio, pensaron que había llegado el fin, ya se acabó la historia, dijeron, ya está, viene Dios a la tierra. Pero no, estaba sucediendo algo, estaba sucediendo de que estaba llegando la época de su juicio. Con la apertura del sexto sello comienza también el juicio investigador del Señor. Luego de la apertura del sexto sello comenzó el juicio investigador de Dios, pero eso es para otra lección del seminario que tenemos, porque vamos por parte para que vos lo puedas entender. Ahora, ¿cuál es el gran acontecimiento que ocurre bajo el sexto sello? Apocalipsis 6, del 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, resulta que el gran acontecimiento, la gran señal que todos estamos esperando los cristianos, es la segunda venida de Cristo. Claro, entonces los impíos clamarán: el gran día de su ira es venido, ha llegado, ¿verdad? Ahora, entendamos bien esto. Nosotros vivimos en el sexto sello, son 7. Son 6 sellos para la tierra, para la historia de la humanidad, y un séptimo que ocurre en el reino de los cielos, cuando Cristo viene. Pero claro, nosotros vivimos en un impasse ahora, en el tiempo del fin, conocido como tiempo de gracia, tiempo de amor de Dios, para que las personas viviendo en el tiempo final se arrepientan, escuchen la verdad de Dios y se arrepientan. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque algunos dicen que vivimos en el sexto sello y otros dicen que vivimos en el séptimo. No, nosotros vivimos en el sexto sello, que se abrió hace poco tiempo. Claro, porque cuando vos agarrás y mirás los periodos que abarcan muchos de los sellos, claro, abarcan 3 siglos algunos y algunos más, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con esto? Lo que tenemos que tener en cuenta de que el próximo gran acontecimiento profético, el más grande de todos, es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué dice que se da en el sexto sello? Claro, porque se da dentro de la historia de la humanidad. Nosotros no nos damos cuenta cuando se abre el séptimo, porque se abre en el reino de los cielos. Sí nos dimos cuenta cuando se abrió el sexto sello, porque estaba anunciado también por Jesús, está en el resumen que nos hace en Mateo capítulo 24, nosotros podemos entenderlo, al juntar Daniel y Apocalipsis podemos entender todo lo que está sucediendo y saber de que nosotros hoy vivimos en el tiempo del fin. Ahora, ¿quiénes podrán resistir la venida de Jesús? Apocalipsis 7, versículos del 2 al 3. Y también vino a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz, y a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos echado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, entonces los sellados por Dios, esos son los que van a poder resistir. El sello de Dios que se recibe en la frente, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la obediencia y la fidelidad al Señor Dios Todopoderoso. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo.
no se contaminan con mujeres, con otras iglesias, sino que son fieles a Cristo, fieles a su mensaje. Todo lo que estoy repitiendo tiene que ver con Apocalipsis 14. Ahora, fíjate vos, qué interesante, porque claro, podrán resistir porque tienen el sello de Dios. Ahora, yo no te voy a hablar del sello de Dios ahora porque ese es el tema de mañana. ¿Vos querés saber cuál es el sello de Dios? Lo vamos a hablar mañana, pero ya te voy diciendo que la única forma de poder resistir el regreso de Cristo y de poder ir al reino de los cielos es teniendo el sello de Dios. La pregunta 13 dice, ¿qué ocurre cuando todos han escuchado el Evangelio? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 14. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Claro, el Evangelio eterno tiene que ser predicado. Ese mensaje de los tres ángeles, que cuando leyó Pablo ahí, Apocalipsis 14:6, ahí comienza el mensaje del primer ángel, después sigue el mensaje del segundo y del tercer ángel, que es en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 10. Ahora, en el versículo 14 aparece, ¿qué cosa? La venida de Cristo. Después de que se predicó el Evangelio eterno a todas las personas, y las personas entendieron el tiempo en que vivimos, entendieron que Dios es el Creador, que se prepararon porque estamos bajo el juicio de Dios y que se está tratando de demostrar nuestra inocencia y que el Señor vendrá a buscar a sus hijos justos, a los inocentes, que no se han contaminado con las enseñanzas espurias, ¿verdad?, de la gran ramera, porque ya sabemos quién es la ramera según el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel para no recibir la marca en la mano ni en la frente de la bestia, sino mantenernos puros, manteniéndonos perseverantes, como dice el 14:12, aquí está la perseverancia de los santos. ¿En qué? En guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo puedo saber cuándo Jesús va a venir? Claro, yo ya sé de que después de que se ha escuchado el Evangelio, Jesús va a venir. Pero, ¿cómo puedo saber cuándo va a aparecer Jesús? En Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Muy bien, yo no puedo saber el día y la hora, como ya te dije anteriormente. No puedo saber el día y la hora ni el año del regreso de Jesús. Y si vos escuchás a un pastor o a alguien que enseña en internet, no le presté ni siquiera un segundo de atención cuando te está dando una fecha, porque el día y la hora dice el Señor Jesucristo, lo dice el Señor Jesucristo, no lo sabe nadie, no lo puede saber nadie, no lo saben ni los ángeles que estén en el cielo, sino solo mi Padre. Entonces, sabemos de que el día y la hora no podemos saber, pero sí sabemos que estamos cerca por las señales, por el cumplimiento de las profecías, porque sabemos que las profecías se han ido cumpliendo y que queda muy poquito, le quedan 4 páginas a la historia de esta humanidad. Vos me dirás, no, pastor, ¿cómo 4 páginas? 4 páginas es lo que es el libro de Apocalipsis, lo que queda. O ponele 4 páginas. 4 páginas, eso no vale quedar. Poné que tu Biblia sea diferente, ponele 6. ¿Sí? Ponele 6. ¿Sí? Si tu Biblia por ahí está un poco diferente o está encuadernada distinto, ponele 6. Te lo dejo entre 4 a 6. Eso es todo. Eso es todo. Después todo lo demás se ha cumplido. Y uno dice, uy, qué miedo. No, miedo no. ¿Por qué vas a tener miedo de que venga alguien bueno? Miedo tenés que tener si vos no estás escuchando esto para obedecer al Señor. Pero si vos lo estás escuchando de corazón para obedecer lo que el Señor dice, tenés que estar tranquilo. Tenés que estar tranquilo y hacer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando se abre el séptimo sello en Apocalipsis 8:1? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Claro, este silencio que se hace en el cielo casi por media hora tiene que ver por el silencio que se hace por la venida de Cristo aquí a la tierra. Esto te lo voy a explicar más adelante, qué significa este silencio, pero desde ya te voy diciendo de que no queda nadie en el reino de los cielos.
¿Por qué se hace silencio en el reino del cielo? En un lugar donde hay alabanza, según la descripción de Apocalipsis, en Apocalipsis 4 y 5, donde se alaba al Padre, donde viene el Cordero, ¿verdad? Se alaba a Cristo, donde se cantan himnos de alabanza al Creador, donde hay una armonía impresionante. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué hay silencio? Porque vienen todos para acá. Vienen todos, y claro, es lo que explica, ¿verdad? Es lo que explica Mateo, ¿verdad? Cuando dice que Jesús viene, Mateo 24, cuando dice que Jesús viene en la gloria del Padre, en su gloria, la gloria del Padre y la gloria de los ángeles. No queda nadie en el reino del cielo, vienen todos para acá. ¿A qué vienen? A buscar a sus hijos. A buscar, el Padre y Jesús vienen a buscar a sus hijos. Y uno diría, bueno, ¿y el Espíritu Santo tendría que venir con ellos? No, sí, ya está acá con nosotros. Él no tiene que venir, Él ya vino. Y gracias al Espíritu Santo nosotros podemos comprender la profecía. Sin el Espíritu Santo, vos y yo podemos entender la profecía. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos actuar durante las señales del regreso de Jesús? Lucas 21:28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Claro. Mirad y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Qué hermosa frase esta. Claro, porque nosotros ahora, cuando fue escrito esto, no había sucedido todo lo que ha sucedido. No habían pasado todas las señales. Claro, vos fijate, pasó el sello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, ¿qué significa eso? Cuando Jesús ascendió al reino de los cielos, después que ascendió allí en el monte de los olivos, como lo relata Hechos capítulo 1, versículo 11, claro, Jesús ascendió al reino de los cielos, ingresa al reino de los cielos, y lo están alabando al Padre. Te estoy escribiendo Apocalipsis capítulo 4. ¿Y qué pasa? Ingresa donde está el Padre, y el Padre le da un libro con 7 sellos. Ese libro con 7 sellos solo lo podía abrir Jesús, porque Él murió por nosotros. Ahora fue abriendo el sello 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 sellos para la humanidad ya fueron abiertos. O sea, ¿qué queda por cumplirse? En los grandes eventos, solamente un sello. ¿Y qué es ese gran evento del sello, del último sello? La segunda venida de Cristo. Te lo explico así de forma rápida y resumida para que me entiendas de que este es un tiempo solemne. Este es un tiempo en el cual vos no tenés que estar buscando pasarla bien en este mundo o disfrutando de las cosas. Disfrutá, pasarla bien, pero sin olvidarte del Señor. Sin olvidarte lo que el Señor está pidiendo. El tiempo que te está regalando es un tiempo precioso para que vos puedas escuchar su voz y puedas hacer lo que Él está pidiendo. No porque te lo pide una iglesia, porque te lo pide un pastor, sino porque amás a Jesús, porque tenés el Espíritu Santo en el corazón y Él te está mostrando a través de la Biblia la verdad. Ahora la pregunta 17. ¿Cómo se siente Jesús cuando le pedimos su ayuda? Judas capítulo 1, versículos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él querrá guardaros sin caída delante de su gloria, presentaros sin mancha con grande alegría. Claro, Jesús viene a buscarnos para salvarnos. Sacate de la idea que el libro de Apocalipsis te quiere destruir, de que Jesús te quiere destruir. Jesús no te quiere destruir, Jesús te quiere salvar. El que te quiere destruir es el diablo, el que te ha metido miedo con respecto al libro de Apocalipsis, miedo a la Biblia, miedo a hacer lo que Dios pide, ha sido el diablo. Claro, porque nosotros siempre le echamos la culpa a Dios. Muere un familiar, termina diciendo un familiar, se enferma un familiar, ¿a quién le echamos la culpa a Dios? Dios, ¿por qué me mandaste castigo? Dios, pero no fue Dios, fue el diablo. Eso es lo que explica la Biblia. Seamos coherentes con respecto a nuestra fe en la palabra de Dios y poder entender de que Jesús está dispuesto a darte su ayuda. Él no te quiere destruir. Él quiere que vos vivas con fe, confiando en Él, con seguridad, con paz en tu corazón, con amor. Y lo dice continuamente en la Biblia.
Lo dice continuamente. Por eso, ¿qué vamos a decidir? ¿Decidirá usted ahora obedecer lo que Jesús anhela que usted haga? ¿Vas a decidir obedecer a Jesús? ¿Obedecer lo que dice el libro de Apocalipsis? ¿Parecerte a esas personas que mantuvieron la fe a pesar de la persecución, a pesar del martirio, la muerte? Mirá, ahora decirme que sí es fácil, porque nadie te está persiguiendo. Pero tenés que tener en cuenta algo. El mensaje de la Biblia tuvo más éxito cuando hubo persecución. El diablo dejó de perseguir a la iglesia, porque vio que cuanto más los perseguían, más se multiplicaban. Entonces, ¿qué hizo? Metió el populismo en la iglesia. Metió las enseñanzas que no estaban en la Biblia. Metió las tradiciones. Metió la adoración a los santos, las oraciones a personas, a intercesores que no son de Cristo. Metió un montón de herejías, un montón de cosas que tenían que ver con religiones paganas. Y echó a perder el cristianismo. Tanto es así que la propia iglesia perseguía a los que querían estar en comunión con el Señor a través de la predicación de la palabra. Por eso, hoy nadie te está persiguiendo. Hoy no tenés que tener miedo al que dirán, porque son solo palabras. Nosotros hoy tenemos la oportunidad en libertad. Fíjate vos qué palabra esa. En libertad. No siempre ha sido así. ¿Cuántos hijos de Dios fueron perseguidos por guardar la verdad, por estar predicando? Si estuviéramos en la Edad Media, yo no podría estar haciendo esto. Te lo tendría que decir en secreto, a riesgo de mi vida. Fíjate la libertad que tenemos. Tanta libertad tenemos que la gente la ha transformado en libertinaje. Por eso hoy vos podés tomar una decisión por Jesús. Decidí por Jesús, decidí estudiar su palabra. Nosotros podemos ayudarte. Nosotros te ofrecemos estudiar la palabra de Dios, tal cual lo enseña la palabra de Dios. Porque el libro de Apocalipsis tiene mucho para enseñar. Yo sé que es mucha información. Yo sé que condensé 2000 años, 20 siglos de historia en tan solo unos minutos. Pero qué bueno es tener la Biblia y tener la guía de Dios. ¿Vos la vas a aceptar o la vas a rechazar? Yo la voy a aceptar. Espero que vos también la aceptes. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias porque estuviste con nosotros en este repaso de tus enseñanzas que se han abierto hacia nosotros, Señor, que se han abierto en este tiempo del fin. Este mensaje, Señor, que hoy podemos comprenderlo de forma clara, de forma objetiva, de forma simple y sincera para aplicarlo también a nuestra vida, sabiendo que tenemos libertad hoy en Cristo, sabemos que hoy tenemos libertad para escoger, para no vivir bajo el miedo que nos tratan de imponer, sino que, Señor, queremos escogerte a ti, queremos seguir tu palabra y conocer tu libertad, conocer, Señor, tu verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libéranos, Señor, de la esclavitud del pecado. Ayúdanos a dejar el populismo, la tradición, las doctrinas falsas, Señor, y dirigirnos a tu palabra y ser, Señor, recreados en ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.